Bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga en esta preciosa hora. Es un privilegio saludarles a cada uno de ustedes ahí en la intimidad de donde ahora mismo nos están observando. Les saluda su hermano y amigo Leonel Santay. Queremos continuar ayudando a la comunidad cristiana, a la iglesia. Cuando me digo la comunidad cristiana, me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo. Y hemos estado apoyándolos a través de haciendo una serie de consejos bíblicos sobre viviendo la vida cristiana. Hoy tenemos en el corazón el deseo de compartir este pensamiento, la importancia de la oración y la comunión con Dios. Para ello quiero que tomemos como base bíblica lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6. Vamos a utilizar Reina Valera, la cual nos dice de la manera siguiente, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Queremos hacer una breve oración en agradecimiento a Dios y por la vida que cada uno de ustedes tienen en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos este tiempo para compartir esta pequeña reflexión con cada uno de mis hermanas, quienes hoy están conectándose, viendo, deteniéndose para poder escuchar el consejo de tu palabra. Bendícelos ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero compartir con ustedes en esta hora algunos puntos interesantes con respecto a la importancia de la oración y la comunión con Dios. En primer lugar, quiero compartir los beneficios de la oración y la comunión con Dios. Vamos a ver un poquito sobre qué beneficios hay el orar, el tener la comunión con Dios. Y luego estaremos viendo qué formas hay, las formas de oración y las formas de comunicación o comunión con Dios. Y luego pues vamos a ver algunos consejos para profundizar en la oración y la comunión, porque esa es la idea, no es solamente saber, sino que yo quiero profundizarme, quiero conocer más, quiero tener más acerca de cómo es orar, cómo es tener la comunión con Dios. Y luego pues estaremos concluyendo con algunos recordatorios importantes que nos van a ayudar a entender la reflexión de esta mañana. Entonces, quiero recordarles que la oración, pues todos sabemos que es la oración, es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Pero cuando hablamos de la comunión, pues ya no es solamente hablar, sino que la comunión ya tiene que ver con una intimidad, tiene que ver con una relación más íntima que se debe de tener con alguien. En este caso es con Dios, ¿verdad? Y es fundamental cuando en la vida cristiana existe no solamente la oración, porque la oración puede ser que yo le pida a Dios, le ore a Él, que Él me dé, pero quizás no pueda tener esa comunión o esa koinonía, como se dice, ¿verdad? Esa comunión íntima, es decir, donde Él disfruta de mí y yo disfruto del Señor. Entonces, a continuación yo quiero presentarles algunas razones de por qué es importante la oración y la comunión con Dios. Empecemos diciéndole, basado en lo que el texto nos dio a entender en esta mañana, cuando
Mateo dice que cuando ores, habla de entrar a nuestro aposento. La versión Nueva Traducción Viviente dice: pero tú cuando oras, apártate a solas y cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, dice, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, aquí este texto nos está hablando que debemos, en la oración, debemos de apartarnos a solas. Es decir, la oración y comunión tiene que ver, digamos, solo entre Dios y yo, o usted y Dios. Es en privado. Y entonces, basado en esto, pues veamos qué beneficios hay en la oración y en la comunión con Dios. Quiero dejarte 5 cosas importantes en este punto. Número 1, cuando hay oración y comunión con Dios, entonces lo que pasa en la vida de todos los que oramos y tenemos esa intimidad con Dios es que se fortalece la relación con Él, es decir, con Dios. Porque la oración y la comunión te van a permitir, o me van a permitir a mí, conocer mejor a Dios. Porque esa es la idea, conocer mejor a Dios. No solamente saber de Dios, sino conocerle un poquito más y profundizar en la relación con Él. Porque al final, cuando uno, por ejemplo, tiene una pareja, el esposo o la esposa lo que busca es conocerlo más, tener mejor intimidad para que esa relación sea mejor. Y entonces acá es que usted y yo estamos buscando profundizar esa relación con Él. Yo quiero ser mejor con Él. Dios quiere ser mejor conmigo. De hecho, Él es mejor. Por eso dice el Salmo 37:4, cuando nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Miren qué interesante esto. ¿Pero qué nos está pidiendo? O está diciendo el salmista, que nos deleitemos. Y usted sabe que el deleite tiene que ver en la intimidad con Dios. Entonces, esto es muy importante para cada uno de nosotros, los que somos hijos del Señor, que en la oración y en la comunión vamos a fortalecer nuestra relación con Dios. Número 2, también proporciona guía y dirección, porque al final es lo que busca uno, porque en la oración, cuando tú oras, cuando yo oro, la oración, hermano y hermana, me ayuda a entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la vida o el Hijo de Dios, la hija de Dios, en este mundo, aquí en esta profesión de la fe en Cristo, lo que buscamos no es hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted va a tomar una decisión, que esa decisión sea acertada, porque es la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted y yo tenemos esa oración, esa comunión con Dios, entonces cada decisión que vamos a tomar, pues van a ser acertadas, es decir, bajo la voluntad de Dios. Y usted sabe, hermano, que no hay cosa mejor que todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, sea bajo la voluntad de Dios. Porque cuando las cosas no se hacen bajo la voluntad de Dios, hermano, entonces vienen los fracasos, vienen los lamentos, vienen las destrucciones. Pero cuando hay guianza, hay dirección de Dios en nuestra vida, pues las cosas nos van a salir mejor. ¿Y cómo conseguimos esa guianza? ¿Cómo conseguimos esa dirección exacta en nuestra vida? Es a través de la oración
y la comunión con Dios. Otra cosa, otro beneficio que recibimos al tener esa oración y esa comunión con Dios es que Él nos va a ofrecer a través de la intimidad ese consuelo y esa paz que necesitamos en este mundo, porque Dios es el quien nos quiere brindar ese consuelo en los momentos de dolor, porque ¿quién no pasa dolor en la vida? Usted probablemente en este momento está pasando por algún dolor, tal vez sentimental, familiar, laboral, o quizás con los vecinos. Hay situaciones que le están haciendo o causando dolor en su vida, y usted, pues, producto de ese dolor, pues no tiene paz. Y la manera como vamos a tener esos momentos, hermanos, de paz en esas turbulencias que hay en la vida, es a través de la oración y la comunión. Entonces, que no se te olvide, cuando tú oras, cuando tienes esa intimidad con Dios, Dios te va a consolar, Dios te va a dar paz. Probablemente hay personas que te pueden dar algunas palabras de consuelo por lo que estás pasando, te pueden decir tenga paz, pero no es lo mismo que Dios en la intimidad te pueda dar esa paz que necesitas ahora mismo, en esa tormenta, en esas dificultades, en esa turbulencia, ¿verdad? Que hay. Cuando hablo turbulencia, estoy hablando de aquellas, por ejemplo, cuando uno está en algún río o en un riachuelo, le llamamos también, y ensuciamos el agua, entonces el agua ya no se ve clara y ya está oscuro, sucio. Y a veces en la vida nos pasa eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos la ensuciamos, o alguien viene y con mala intención ensució nuestro contorno, y está esa turbulencia en nuestra vida y decimos, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿A quién le hablo? Y a veces tú te das cuenta, ¿verdad? Que cuando buscamos a las personas, hay personas que nos pueden ayudar, no dudamos de eso y agradecemos a aquellas personas de buen corazón que nos pueden ayudar, pero la mejor manera para recibir consuelo en nuestra alma, en nuestro espíritu, es a través de la oración y la comunión con Dios. Otro beneficio también que quiero dejar en tu corazón en esta mañana es que va a fomentar también el crecimiento espiritual, porque el que ora, el que tiene intimidad con Dios, va a experimentar ese crecimiento, ¿verdad? O sea que Dios te va a ayudar a madurar cada día más en tu fe, y el desarrollar de tu vida cristiana va a ser más santa, más apartado de las cosas malas. Entonces, el tener esa intimidad con Dios, pues vamos a tener el crecimiento espiritual. Yo no sé si tú en algún momento has deseado crecer, es decir, yo quiero crecer, y yo quiero que Dios me use, yo quiero sentir más la presencia de Dios, yo quiero acercarme más a Dios. Eso es crecimiento. Pero ¿cómo vamos a atraer el crecimiento en nuestra vida? Es a través de la oración y la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Y luego también quiero decirte otro beneficio maravilloso que nos da la oración y la comunión con Dios, es que también nos va a permitir a interceder por algún otro hermano, amigo, compañero. Nos permite interceder por otras personas, lo que eso demuestra que amamos a las personas de la iglesia, de un amigo. Entonces tenemos esa herramienta maravillosa, ¿verdad? Que es la oración y la comunión. Entonces, estos son los beneficios. Ahora, también quiero compartirte, no solamente que se recibe beneficios al orar y a tener comunión con Dios, sino que también hay formas de oración,
hay formas de comunión con Dios. Y yo quiero dejarte también 4 cositas importantes. Número 1 es que existe la oración personal, ¿verdad? ¿Y cuál es la oración personal? Es cuando hacemos lo que dice el texto, cuando tú oras en privado, dice, ¿verdad? Apártate. Esa es la oración personal, cuando no hay nadie alrededor nuestro y tomamos la decisión de orar a Dios, tener esa comunión con Dios. Nos apartamos y empezamos a orar en privado, donde compartimos nuestros pensamientos y sentimientos con Dios. Yo no sé ahora mismo cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus sentimientos con Dios. Tú lo sabes perfectamente hasta qué nivel están tus sentimientos para con Dios. Y número 2 es que otra forma de oración y comunión con Dios es la oración en comunidad, es decir, la oración cuando estamos en la iglesia. Ahí pues ya no oramos solos, sino que bendito Dios por las iglesias que tienen, por ejemplo, un día de oración y nos invitan a orar y participamos nosotros, ¿verdad? Porque encontramos en la iglesia, cuando hay alguna actividad, pues el templo se llena, toda la gente llega bien vestida, pero cuando saben que es día de oración, pues la mayoría pues se ausenta, no llegan. Usted ve las iglesias hoy en día en los cultos, pues los domingos, otros días, pues se llena, pero los días de oración vas a encontrar la mayoría de templos casi vacíos, pues. ¿Por qué? Porque a muchos no les gusta la oración, no les gusta la comunión, pero bendito sea Dios, ¿verdad? Porque por las iglesias, por aquellos hermanos que también nos dicen, vengan y vamos a orar, y nos motivan y oramos juntos, ¿verdad? Participamos todos en la adoración y en la oración en el templo. Esa es la oración en comunidad, es decir, ya no lo hacemos solos, sino que ya lo hacemos con 1, 2, 3, 4, 5, 10 o más hermanos. Y luego, otra forma de oración y comunión es la meditación bíblica. Es importante acá que tú y yo podamos reflexionar sobre la palabra de Dios, es decir, donde nos profundizamos en el significado de la palabra, leemos y uno, por ejemplo, dice, pues, ¿de qué predicó el hermano el domingo? ¿Qué predicó el hermano tal día? Y uno empieza a tener esa meditación y uno dice, sí, y entonces esto te da intimidad con Dios también. Y luego tratas la manera de aplicar lo que escuchaste de la palabra. Eso también, esto es intimidad con Dios también. Y luego, otra de las cosas que yo te invito siempre, ¿verdad? En la oración y en la comunión tiene que haber adoración a Dios. Expresa, ¿y qué es la adoración a Dios? Es donde expresamos nuestra gratitud y amor hacia Dios. ¿Cómo lo expresamos? Pues a través tal vez de la música, de una alabanza, cuando tú estás solo en casa y si tus vecinos no te dan dificultades, pues escucha la música que tú crees que te va a acercar más a Dios. No escuches música que tal vez solo por escuchar. Trata la manera de poner alabanzas, cantos que tú crees que te elevan, que te lleven a la intimidad con Dios, que eso es muy importante, ¿verdad? Puedas también expresar esas palabras bonitas al Señor, como yo te amo, yo te siento, yo estoy aquí contigo, Señor. O cuando estás en tu vehículo, tú pones la alabanza, empiezas a cantar, a gritar y decirle, Señor, yo te amo y aquí estoy. Y incluso hasta empiezas a llorar. Cuando tú haces eso, pues eso es parte de la intimidad con Dios. Y luego pues trata también otra manera de cómo podemos tener comunión con Dios. Es que te puedas ir a algún lugar y tú dices, contemplar a través de la contemplación, decir qué bonito es Dios, cómo ha creado el mundo,
cómo Dios ha hecho las cosas alrededor nuestro, al cual hoy nos da el privilegio de disfrutar. Y número 3, como consejo, quiero decirte, ¿verdad?, que hay que profundizarnos en la oración y la comunión con Dios. Eso es interesante para nosotros los hijos de Dios. ¿Y cómo hacemos para poder profundizarnos en la oración y en la comunión con Dios? Porque al final es lo que deseamos. Yo quiero ser mejor. No solamente hoy, sino mañana tengo que ser mejor que hoy. Pasado mañana tengo que ser mejor que mañana. Esa es la idea, conocer más y más. ¿Y cómo podemos hacer? Pues es importante establecer un horario regular de oración donde tú tienes el tiempo necesario, donde puedas dedicar ese tiempo diario para orar y reflexionar sobre la palabra de Dios y comunicarte con Él. No, y número 2, también debes de buscar un lugar tranquilo. ¿Quieres tú orar? Esto es en la oración personal, ¿verdad? ¿Quieres orar? ¿Quieres tener una comunión íntima con Dios? ¿Quieres sentir esa intimidad? Tienes que buscar un lugar tranquilo, ¿verdad? Donde no tengas distracciones, donde nadie te va a molestar por un momento. Tú eliges la hora que sea necesario y donde tú empieces a ser auténtico con Dios también, ¿verdad? En ese lugar tranquilo donde tú, como te dije hace un momento, donde expresas tus sentimientos, tus pensamientos, esos pensamientos, esos sentimientos tienen que ser honestas delante de Dios, porque aquí yo le puedo decir a una persona que tal vez la amo, tal vez la quiero, pero a Dios no le podemos mentir, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón. Entonces tenemos que ser honestos delante de Dios. Y luego, pues, en la oración y la comunión con Dios es donde nosotros hablamos, pero no solamente debemos de quedarnos en que hablar y hablar, porque como dijimos, la oración es una conversación con Dios. Es donde tú tienes que aprender no solamente a hablar, sino también a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Es importante esto. Y Dios siempre va a tener palabras para ti, en tu corazón, en tu mente, a través de la lectura de la palabra del Señor. Dios te va a hablar, Dios te va a decir lo que tiene que decirte. No esperes que alguien llegue a decirte, hijo mío, dice el Señor, o andas buscando a ver quién te da palabra. No, tú tienes acceso a la oración, tienes acceso a tener intimidad con Dios, y estoy seguro, tú que buscas que alguien te hable, que alguien te dé palabra, no necesitas ir a otro lugar más que encerrarte, como dice el texto, ¿verdad? Cierra la puerta detrás de ti y ora y ten esa intimidad con Dios y vas a escuchar siempre a Dios, ¿verdad? De una u otra manera Dios te va a dar palabra. Y luego quiero terminar con esto diciéndote, quiero recordarte algo muy importante en esta hora. Número 1 es que la oración es un diálogo. Como ya te dije, es dialogar con Dios. La comunión es tener la intimidad con Dios, ¿verdad? Donde disfrutamos quién es Dios y Dios disfruta también de nosotros, como el Padre le dijo a Jesús cuando Él fue bautizado: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Es decir, pues, que Dios se deleite al verme estar en su presencia y que yo pueda disfrutar del Señor también. Entonces, este es lo importante. No solo es que donde tú vas a hablar, sino que Dios te va a hablar. Vas a escuchar la voz de Dios. Entonces, la oración, que no se te olvide, la oración es un diálogo. La comunión es tener una intimidad con Dios, es donde nadie nos va a estorbar, más que solamente vamos a estar Dios y tú o yo, nada más. Depende dónde estamos, ¿verdad? Y luego
también quiero recordarte que la oración es un acto de fe. Nosotros oramos no porque miramos las cosas, porque ya las tenemos. No. Oramos porque de verdad deseamos algo. Entonces la oración es un acto de fe, donde decir yo vengo a comunicarme con Dios, donde le digo yo confío en Dios, que Él escucha mi oración y también no solamente va a escuchar mi oración, sino que también la va a responder. Y para eso pues tengo que hacer uso de la fe. De la fe que hay en mí, la fe que Dios ha puesto en mí, decir yo creo que Dios me va a proveer lo que necesito, yo creo que Dios me va a dar lo que necesito. Entonces, por eso decía, que no se te olvide que la oración es un acto de fe, es donde tú tienes que confiar plenamente en Dios, que Dios va a proveer lo que le estás pidiendo. Ya se está terminando este año, pues ya nos queda pocos días, pero recuerda que viene un año, que no sabemos qué es lo que va a haber. Lo único que tenemos es fe, que nos va a ir mejor, primeramente Dios, en el nombre de Jesús. Y termino diciéndote que la oración y la comunión con Dios es un proceso, ¿verdad? No te desanimes si no sientes una conexión inmediata, porque a veces hay personas que dicen, yo me arrodillo, yo oro, pero yo no siento nada, me siento como un hueso seco, no siento la presencia de Dios, y muchos se desesperan y ya no oran. O de repente alguien ha estado orando y dice, pero no recibo la respuesta de Dios, Dios no me responde. No, lo único que quiero decirte es que la oración es un proceso en la vida de nosotros, ¿verdad? No te desanimes entonces si no sientes esa conexión inmediata. Ten paciencia, mantente orando delante de la presencia de Dios, que la oración es un proceso de crecimiento espiritual. Dios sabrá cuándo y cómo te va a dar la respuesta. Lo importante es que no dejes de dialogar con Dios, no dejes de tener intimidad con Dios, porque una de las cosas que te hice mención es que esto nos va a traer crecimiento espiritual, nos va a hacer que nos deleitemos delante de la presencia de Dios. Así que te invito en el nombre de Jesús que tengas como un principio bueno en tu vida, que es la oración y la comunión con Dios, ¿verdad? Tal vez la mayoría pues busca tener diálogos con otras personas, comunión con otras personas, que no te benefician en nada. Mejor busca el diálogo con Dios, busca la comunión, busca la intimidad con Dios, y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. En esta hora yo quiero orar por tu vida. Yo no sé cuál es la oración, el diálogo que tú tienes con Dios, cuál es la petición que hay en tu corazón. Solamente ahí donde estás, ponte en comunicación con Dios en esta hora y pídele con todo tu corazón, y aún dile, Señor, aunque yo no sienta ahora mismo tu presencia, tal vez me siento solo, pero me voy a mantener en ese proceso de oración, me voy a mantener en ese acto de fe, me voy a mantener en ese diálogo que necesito tenerlo para que Dios pueda responderme, pueda darme, pueda concederme y pueda hacer el milagro en nuestra vida. Hagamos una oración en esta preciosa hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por concedernos el privilegio delante de tu presencia de animar a mi hermano, a mi hermana, que no deje de dialogar contigo, que no deje de tener intimidad contigo, porque es lo que a ti te agrada, es lo que buscas con tus hijos, con tus hijas, que no perdamos, Señor, ese principio de orar, de tener comunión contigo en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, y concédale el deseo de su corazón, de mi hermana, de mi hermano, esa petición que hoy está presentando delante de tu presencia, que
que en este año, antes de que termine 2024, pueda tener la respuesta que necesita, Señor. Y si aún no lo tiene, Señor, viene un año 2025, que sea un año donde podamos recibir tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. La paz del Señor esté en tu corazón en el nombre de Jesús. Y nos veremos en una próxima oportunidad, en un próximo consejo bíblico. Sigue adelante, cierra tu puerta. Si no hay nadie ahora mismo, ponte a orar unos minutos. Pon alabanza, algún canto, y si quieres llorar delante de la presencia del Señor, hazlo en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. La paz del Señor esté en tu corazón en esta mañana.